Bienvenidos a su espacio Conversamos. Soy Eric Jarquín. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar, considero yo, una muy buena noticia, sobre todo para la gente que vive en el área metropolitana, específicamente en el centro de San José, bueno, y comunidades aledañas. Hoy vamos a hablar acerca de agua potable, ese líquido tan importante para la vida que en algún momento pensamos que era inagotable, pero que realmente hoy, si no es por acciones como las que les vamos a conversar, probablemente hace rato se nos hubiera acabado. Hoy voy a conversar con el ingeniero Gabriel Naranjo, quien es el subdirector de un proyecto que se encarga de construir infraestructura para tener agua potable y darle un saneamiento a las aguas residuales. No sé si estoy en lo correcto. Así es, don Eric. Muchas gracias por el espacio. Justamente, sí, nuestro objetivo es pues construir infraestructura sanitaria para darle el debido tratamiento a las aguas residuales de nuestra área metropolitana. Esta infraestructura que probablemente ya mucha gente habrá visto el desarrollo que se ha estado dando, sobre todo en circunvalación, ahí por los Atillos, por Atillo 8, que es donde más visible está. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en este proyecto? Sí, el proyecto, tal vez voy a irme un poquito más atrás para entender como el contexto, ¿verdad? Hace quizás unos 60 años en el área metropolitana se construyó un sistema de alcantarillado, ¿verdad? Este sistema de alcantarillado se encargaba de recolectar las aguas negras y se encauzaban y se descargan directamente en los ríos, ¿verdad? Sinceramente, digamos, se le da un tratamiento, pero lamentablemente descargan directamente a los ríos. A partir del 2004 se crea un decreto, digamos, donde se nace el proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana de San José, ¿verdad? Básicamente, ¿en qué consiste? En tratar de encauzar todas las aguas del área metropolitana, construir una planta de tratamiento y poder encauzar todo el sistema de alcantarillado que ya existía, más una red de alcantarillado nueva, y que recolecte las aguas del área metropolitana y traerlas hasta la planta de tratamiento. Cuando estamos hablando de esas aguas que recolectan, estamos hablando digamos, de las aguas de lluvia, de las aguas jabonosas. Sí. Las aguas residuales podríamos decir que son todas las aguas que usamos en nuestras casas, en nuestros comercios, ¿verdad? Aguas jabonosas, aguas negras. En realidad eso es podríamos decir que todas las aguas que son tratadas, ¿verdad? Dentro de nuestras viviendas, ¿verdad? El proyecto no está concebido para el manejo de aguas fluviales, ¿verdad? Digamos, pero sin embargo, en épocas lluviosas, principalmente cuando se vienen estas épocas de aguaceros torrenciales, etcétera, las cunetas no dan abasto, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, hay épocas en las que parte de esta agua lluviosa viene y también se nos trasladan al sistema de alcantarillado y pues por ahí son conducidas. Sin embargo, no es el objetivo para el cual es creado el proyecto, ¿verdad? Ese sistema que usted me dice tenía más de 60 años. ¿En qué momento podríamos decir colapsó? Sí, es que tal vez, digamos, el sistema de alcantarillado seguía funcionando. Hay varios temas. Primero, no tiene una cobertura total del área metropolitana, ¿verdad? Después, no es que hubiera colapsado, sino que está descargando directamente a un río, ¿verdad? Entonces, el impacto ambiental seguía siendo negativo. Ahora hay un objetivo y es limpiar la cuenca del río Tárcoles. ¿Por qué venimos e iniciamos en el área metropolitana? Porque es la fuente principal donde inicia la contaminación del río Tárcoles. Y es el área metropolitana, ¿verdad? Entonces, el objetivo realmente es poder lograr que todas estas aguas que ya estaban siendo encauzadas y descargadas a los ríos ahora tengan un tratamiento, ¿verdad? Ahora, a esto tenemos que sumarle otros factores. Por ejemplo, de la época cuando se construyeron estos sistemas de alcantarillado al día de hoy, tenemos una realidad muy diferente. Tenemos una
ciudad totalmente poblada, muy densa. O sea, ya llegamos al punto en el que se volvió necesaria la construcción vertical. Entonces, la moda también, digamos, para todos esos lugares donde no había sistemas de alcantarillado, era pues el uso de tanques sépticos. En el lote, en la propiedad de tu casa, tenías un tanque séptico. Sin embargo, ya también, ¿qué ha provocado esto? Que los suelos estén totalmente saturados. Ya dejó de ser opción un tanque séptico. Entonces, ¿ahora qué pretendemos? Que todos los, digamos, las propiedades que tengan su tanque séptico también ya puedan conectarse al sistema de alcantarillado, ¿verdad? Y con todos estos sistemas de alcantarillado antiguos, también lo que estamos haciendo es rehabilitándolos, porque hay algunos, nosotros le denominamos colapsos, que son sitios donde ya accedieron, posiblemente cumplieron su vida útil, se saturaron, se reventaron, lo que sea, y tenemos descargas directas donde no deberíamos tenerla. Entonces, parte del proyecto también es rehabilitar, reconstruir, digamos, todos estos sistemas. Una consulta, tal vez no hablando en números concretos, pero ¿cuánto rondará la inversión hecha en este proyecto? Más o menos, ¿de cuántos miles de millones estamos hablando? Sí, al día de hoy, con las obras ya construidas y en etapa de finalización, tenemos ahorita, nos quedan 2 contratos activos de proyectos que estamos finalizando. Estamos cerca de los 300 millones de dólares. 300 millones de dólares. Sí, en esta inversión está incluida la planta de tratamiento, que se ubica aquí al lado a la entrada de la Carpio, denominada Los Tajos. Tenemos un emisario, que es como una tubería, digamos, de gran diámetro, que encauza la parte final, digamos, del sistema de tratamiento. También tenemos un túnel, que es el túnel metropolitano más grande construido aquí en el país. Y después del túnel ya inician todas las redes de alcantarillado, ¿verdad? Tenemos los colectores principales, los subcolectores, redes terciarias, ¿verdad? Y ahí los hemos ido construyendo. Realmente es como, por decirlo de alguna manera, digamos, una tela de araña que vamos armando por toda el área metropolitana, ¿verdad? Con una serie de líneas para ir, digamos, tratando de dar la conexión de vida a todo el sistema, ¿verdad? Hemos construido bastantes contratos y bueno, todavía nos queda pendiente algunas inversiones, ¿verdad? El proyecto no está para nada finalizado. Y bueno, todavía es parte del proceso que sigue, ¿verdad? Don Gabriel, vamos a ir a una pequeña pausa y le voy a preguntar, ¿qué es lo que hacen en la planta de tratamiento? Me llama mucho la atención cómo se hace ese proceso de tratar estas aguas residuales para potabilizarlas por decirlo de algún modo, ¿ok? Vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estás viendo, conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy estamos hablando sobre podríamos decir, el rescate del agua, ¿verdad? Tratando de que el agua que usualmente utilizamos en nuestros hogares, en nuestros comercios, pueda seguir teniendo una vida útil o al menos tratar de limpiarla un poquito. Hablábamos de que esta agua, a través de una red de cañerías, de túneles, va a dar a una planta de tratamiento. ¿Qué es lo que hacen en esa planta de tratamiento? Sí, tal vez primero para aclarar, las aguas que llegan hasta la planta de tratamiento, ¿verdad? Es una recolección que tenemos de toda el área metropolitana, ¿verdad? Nuestro proyecto inicia desde el cantón de Vázquez de Coronado y venimos por Moravia, Goicoechea, Tibás, el cantón central, Curridabat, Alajuelita, Desamparados, Los Atillos, ¿verdad? Entonces cubrimos 10 cantones del área metropolitana. En todas estas zonas han tenido que hacer nuevamente las cañerías o las tuberías, o solo como en ciertas Sí, no, en términos generales hemos tenido que construir sistemas de alcantarillado en todos los cantones.
Y en algunos cantones, también en algunos sectores, digamos, lo que hemos hecho es rehabilitar los sistemas de alcantarillado existentes, ¿verdad? Con el objetivo pues de darle, reconstruirlos, rehabilitarlos, corregir fugas y darles una vida útil pues más prolongada, ¿verdad? Disculpe, don Gabriel, mi ignorancia, pero esos sistemas de aguas, ¿en qué estaban construidos? ¿Eso era cemento? Sí, estaban algunos en concreto, algunos en PVC, sí, eran... ¿Y lo que ustedes están instalando, o sea, los nuevos sistemas, en qué tipo de materiales es? En concreto. Es concreto. Sí, y algunas tuberías que quedan expuestas, que tenemos que hacer pasos, por ejemplo, posiblemente hay algunos sectores donde tenemos que hacer un denominado un puente tubo, digamos, porque quedan expuestos, esos son en hierro dúctil. ¿Son en? Perdón. Hierro dúctil. Hierro dúctil. Sí. Hay una, no sé si puedo, el compañero de realización nos puede regalar unas imágenes que son precisamente en circunvalación, en el sector de circunvalación, tal vez, ahí está. Algunos de esos trabajos que han estado realizando precisamente para llevar todo este sistema de aguas residuales. Un poco para que ustedes aprecien la dimensión de este proyecto, es gigantesco. Sí, en el caso particular del proyecto que venía paralelo a circunvalación, es un proyecto que inició en Desamparados y finaliza en Atillo 8, donde hacemos la interconexión con el túnel trasvase. Y de aquí es importante mencionar que eran 6.7 kilómetros de tuberías. De esos 6.7 kilómetros, 6 se construyeron con microtoneleo. Básicamente el microtoneleo es una tecnología, veíamos en las imágenes un tipo de pozo, ¿verdad? Sobre estos pozos tenemos un pozo de entrada, un pozo de salida en otro sector, y bueno, ingresamos un equipo de perforación subterránea, ¿verdad? Y pues vamos haciendo la perforación y vamos metiendo con sistemas prefabricados, modulados de concreto, las alcantarillas y las vamos instalando. ¿Esto qué beneficia? Pues que no generamos impacto vial, ¿verdad? O sea, realmente construimos al lado de la circunvalación un proyecto de saneamiento con un impacto vial mínimo. Sí hubo impacto vial, por supuesto, donde construimos los pozos y demás, pero realmente construir esto con otro tipo de tecnología o con zanja abierta, que es lo que normalmente se hubiera utilizado, hubiéramos generado, pues yo diría que un caos vial, digámoslo así, ¿verdad? Y con esto se logró evitar, ¿verdad? Ok, entonces, todos estos sistemas de drenaje, no sé si estoy utilizando la terminología correcta, estos sistemas de drenaje van a dar a una planta que está aquí en Los Tajos, aquí a la pura par del Cinar, acaba de destacar. ¿Y ahí qué hacen? O sea, ¿la planta qué hace? Sí, la planta actualmente tiene un sistema de tratamiento primario. Básicamente consiste en separar todo el material sólido, ¿verdad?, que viene contaminado en el flujo, ¿verdad? Entonces la planta se encarga de separar todos los sólidos y al final el agua se devuelve al cauce del río, ¿verdad? Tal vez. Ese río va a dar ¿a dónde? Al Tárcoles. Al Tárcoles, correcto. Correcto, pero nosotros ya hacemos un tratamiento primario donde separamos todos los sólidos. Estos sólidos se separan, se retiran y se llevan a un relleno sanitario y pues el agua se devuelve, digamos, al cauce del río con toda la separación de sólidos, ¿verdad? Y esos sólidos, digamos, esa masa sólida que se separa del agua, ¿qué es? Digamos, ¿tiene material que se pueda reciclar o es puro lodo, es puro barro? Sí, ¿qué es? Sí, pues lo principal es material fecal, ¿verdad? En la primera etapa de la planta de tratamiento hay una separación de basura, porque aunque estos sistemas de tratamiento no deberían llegar basura, pues sí se dan en algunos casos. Entonces toda la separación de plásticos, cualquier tipo de material que sea basura, es separado en unas primeras rejillas. Esos también se separan y se llevan
algún relleno, y luego dentro ya propiamente el proceso que se da internamente, hay una separación de ya todos el material orgánico de sólidos, digamos, que lleva el agua, ¿verdad? Y se descontamina y se regresa. Ahora, pero la unidad ejecutora con la que usted trabaja se ha encargado de la parte constructiva de todo Sí, así es. de todo este proceso, más no así el mantenimiento de la planta. Ya eso lo maneja otra gente. Sí, ya somos dependencias por separado, la parte operativa de la institución y la parte ejecutora, ¿verdad?, de los proyectos. En nuestro caso nos ocupa la construcción de los proyectos. Bueno, cuando regresemos de la pausa, don Gabriel, vamos a hablar de esos procesos de ejecución, esa unidad ejecutora suya y la relación con una institución como el AIA. ¿Qué tal funciona esa unión entre lo público y lo privado y cómo hacen para integrar esos esfuerzos y tratar de sacar esos proyectos gigantescos adelante? Ya vamos a una pausa, ya regresamos con Conversamos. Estás viendo Conversamos y hoy estamos hablando de un gigantesco proyecto de saneamiento de aguas residuales que se está gestando en el área metropolitana y que pues le va a permitir a las comunidades, al menos 10 comunidades grandes del área metropolitana, que sus aguas residuales tengan un tratamiento y que a la hora de llegar al Tárcoles pues no vayan tan contaminadas como ha sucedido en años anteriores. Converso hoy con don Gabriel Naranjo, quien es uno de los encargados precisamente de este proyecto, pero ahora quisiera preguntarle, don Gabriel, que me cuente cómo funciona dentro de la IA esto de las unidades ejecutoras y la administración de proyectos, cómo coordinan ustedes con la empresa privada para desarrollar esos proyectos y este proyecto en particular, cómo lo están llevando a cabo. Claro. Las unidades ejecutoras nos encargamos de administrar los fondos, ¿verdad? Estos proyectos se buscan financiamientos externos de entidades bancarias. Y nuestra principal responsabilidad es el manejo responsable de todos estos fondos que vienen de estos financiamientos, ¿verdad? Nosotros son licitaciones públicas, ¿verdad? La comunidad ejecutora pertenecemos a la IA, somos empleados públicos. Y básicamente pues abrimos procesos de licitación, diseñamos los proyectos, abrimos procesos de licitación, los adjudicamos a las empresas. Y a partir de ahí nos ocupa la administración de los contratos de estas empresas, ¿verdad? La empresa constructora son empresas privadas, pero a nosotros nos ocupa pues administrar estos contratos, llevar toda la gestión de proyectos de inicio a fin, ¿verdad? Hasta el cierre contractual, ¿verdad? ¿Estas empresas constructoras son solo nacionales o también hay corporaciones internacionales licitando en este tipo de proyectos? Correcto. Son licitaciones internacionales también por el tipo de proyecto que se tiene, por la tecnología que se necesita. Se generan licitaciones internacionales, digamos, ¿verdad? Porque también son proyectos muy particulares, ¿verdad? O sea, no todos los días se construye en Costa Rica un sistema de este tipo, un proyecto de este tipo, ¿verdad? Entonces también por esa razón se generan pues licitaciones internacionales pues para tener la apertura de otras empresas pues que vengan a competir, digamos, y a construir estos proyectos, ¿verdad? Ahora, en esta unidad ejecutora para la cual usted trabaja, no solo están desarrollando este proyecto de saneamiento, me imagino que están desarrollando también otros proyectos más. De hecho, justo aquí a la par del CINAR tenemos un gran tanque de captación de agua potable, que es el que precisamente le da agua potable en tiempos difíciles a la comunidad de La Carpio. ¿Ese tipo de proyectos los desarrollan ustedes también o los desarrolla otra unidad? Sí, no, justamente
este tanque que tenemos aquí al lado es parte de uno de los proyectos. Nosotros tenemos 3 componentes. El componente 1 se refiere a los proyectos de saneamiento, lo que hemos hablado, digamos, del área metropolitana. Componente 2, proyectos de agua potable, construcción de acueductos e infraestructura para agua potable en zonas rurales, en nuestro caso enfocado en zona norte. Y el componente 3, proyectos de agua potable, también aquí en zonas periurbanas, en los alrededores del área metropolitana. Este proyecto que tenemos al lado es justamente uno de los proyectos que hemos concluido recientemente, que lo denominamos dentro del componente 3. También actualmente estamos iniciando un acueducto en Upala, ¿verdad? Es como una segunda etapa de un acueducto que ya habíamos construido. Ahora vamos a rehabilitar un tanque existente y construir otro tanque nuevo para conectarlo al acueducto que se construyó en una primera etapa. En Sarapiquí también tenemos ya algunos años de estar construyendo otro acueducto que también está en su etapa final, podríamos decir, ¿verdad? Y tenemos otra serie de proyectos que están en etapas de diseño, en etapas de estudios de perfectibilidad, digamos, es como la etapa inicial, ¿verdad? Para las fases de un proyecto que se tiene que estructurar ante Mideplan para poder luego pues, buscar el financiamiento. Entonces estamos haciendo diseños, desarrollando estudios de factibilidad de otros proyectos, ¿verdad? Es bien interesante el hecho de que conversábamos ahora tras bambalinas, que los proyectos de este orden o de este tipo no son tan visibles. La gente ve una carretera y obviamente ve la infraestructura y dice, hicieron una gran carretera o hicieron un buen, mal trabajo. Pero que estos proyectos generalmente pasan desapercibidos. La gente no aprecia las enormes inversiones que se hacen o que está haciendo, por ejemplo, la IA para el correcto manejo de las aguas. Totalmente. Normalmente los usuarios se dan cuenta de nuestros proyectos cuando llegamos a los puntos donde les generamos incomodidad, ¿verdad? Porque estos proyectos inevitablemente, digamos, en una ciudad activa como la que tenemos, de alto congestionamiento vial, etcétera, nos es inevitable, por más planificación que tengamos, nos es inevitable tener que cerrar una vía, cerrar una calle, etcétera. Cuando esto sucede, evidentemente, y pues tenemos las molestias totalmente razonables también de todos los usuarios, es donde ellos realmente identifican que estamos construyendo un sistema de alcantarillado. En caso contrario, pues no se aprecia tanto. Ahora, nosotros usamos algunas tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, lo que ha sido tradicional para instalar una alcantarilla es lo que denominamos una zanja abierta, ¿verdad? Que venimos y con un bajo, una excavadora, hacemos una zanja, colocamos alcantarillas. Eso pues sí, evidentemente genera un impacto mayor social, ¿verdad? Porque tenemos una zanja abierta en medio de una calle y demás, generación de polvo, todas las consecuencias que vienen alrededor de eso, ¿verdad? Y eso sí es un poquito más notorio, ¿verdad? Pero cuando entramos a tecnologías de microtuneleo, realmente se desconoce todo lo que se está haciendo, digamos, a nivel subterráneo. De igual manera, digamos, otras tecnologías que estamos usando, como la rehabilitación de tuberías existentes, ¿verdad? Que eso lo hacemos sobre los sistemas de alcantarillado, estos que hemos hablado al inicio, que tienen muchos años. Sobre eso, efectivamente, digamos, la población no tiene noción de lo que estamos haciendo por ahí, ¿verdad? Estos proyectos que se están desarrollando ahorita, ¿qué vida útil van a tener? ¿Cuánto cree usted que va a resistir, por ejemplo, al menos esta planta aquí de Los Tajos? Sí. La planta actualmente está como a un 25% de capacidad, digamos. El caudal que recibe actualmente, digamos que podríamos decir que es un 25% de su capacidad, ¿verdad? Con los proyectos que nosotros estamos ejecutando en este momento, ¿verdad? Esperamos dar cobertura a gran parte del área metropolitana, principalmente la parte alta de Coronado, Moravia, ¿verdad? Y aún así, digamos, la capacidad de la planta va a quedar, digamos, disponible. Se estima que al 2040-2050, por lo menos, todavía la planta de tratamiento tiene la capacidad de seguir recibiendo, digamos, mayor caudal, ¿verdad? El diseño, digamos, la planta
fue diseñada para un caudal de 2.8 metros cúbicos por segundo. Actualmente está como en 0.7, 0.8 metros cúbicos segundo. Entonces hay suficiente capacidad. Ahora, evidentemente, digamos, la estrategia futuro es también ampliar la planta de tratamiento, ¿verdad? No es solamente quedarnos aquí, porque hay un dato importante que no lo he mencionado. El sistema de alcantarillado que actualmente estamos construyendo se estima que cubre el 70% del área metropolitana. Por una razón, básicamente porque esta primera etapa, por decirlo de alguna forma, encausa todas las aguas residuales que nos pueden llegar hasta la planta de tratamiento por gravedad, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que pues, nuestro país tiene una topografía muy irregular y hay muchas zonas donde se ocupan sistemas de bombeo, ¿verdad? Entonces, esta primera etapa no está incluyendo sistemas de bombeo, pero bueno, a un futuro, por ahora, ¿cuál es el objetivo principal? Poder terminar todas las obras que pueden traer las aguas residuales por sistemas por gravedad. Ya veremos a un futuro si podríamos ir ampliando, ¿verdad? Don Gabriel, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos lo que considero yo una excelente noticia, sobre todo para quienes viven en el área metropolitana. Muchas gracias por los esfuerzos enormes de esa unidad ejecutora. Y a ustedes, pues también muchísimas gracias por habernos acompañado en Conversamos. Continuamos con la excelente programación de Canal 13.